Hoy día se conoció la noticia, el expresidente francés, el presidente Sarkozy, fue condenado por una serie de manejos que lindan con el fraude, con la corrupción. Y para eso vamos a conversar de inmediato con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando, ¿qué tal? Sí, Bien, pues. O sea, algo bastante insólito. Esta condena es la primera vez en que un presidente francés es condenado a cárcel, a echar las rejas, y nunca había ocurrido, pese a que han habido muchos escándalos. Sarkozy de ninguna manera es el primero en estar envuelto en manejo financiero, en historias de espionaje. Nos acordamos que el presidente Chirac estuvo envuelto tuvo 2 años de condena, pero nunca llegó a aplicársele. Y hablar de Giscard d'Estaing, por ejemplo, otro presidente francés que fue acusado de manejos indebidos. ¿Te acuerdas de este gran escándalo de los diamantes? Sí. Del dictador de la República Centroafricana, Bokassa, que él había recibido unos diamantes por un valor enorme. En fin, han habido muchos escándalos, pero Nicolás Sarkozy es el primero que le cae esta condena, que hay que decirlo, es por 3 años, 2 que, digamos, se los van a remitir, pero uno debería ser tras la reja. Pero, por supuesto, él todavía puede apelar. Lo que en alguna forma queda claro con esto es, como se suele decir en los medios policiales, él después de esto queda picado, es decir, ya no va a poder alegar plena inocencia, y aunque él se declara totalmente inocente y no tener idea prácticamente de qué se le está acusando, esta condena, aunque la logre revertir, cosa que está lejos de ser el caso, lo va a perjudicar, y a mediados de este mes tiene otra comparecencia ante los tribunales por irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral. Por lo tanto, él tiene un panorama muy, muy pesado ya, y este hombre que apareció como la estrella fulgurante de la nueva derecha francesa, la derecha moderna, y él trató de proyectar un estilo americano, es decir, grandes mitines a los Trump, con globos que caían del techo, con bandas musicales, es decir, algo que era inédito en la política francesa, hacer un gran show. En general, los franceses son muy respetuosos y muy tradicionales en materia de política, y les gusta el ceremonial, y de alguna manera Sarkozy rompió completamente con esto, y esto desagradó a muchos franceses que tienen una visión de la política como servicio público, como algo discreto. Y bueno, este estilo tan americanizado de la política que trató de introducir Sarkozy, hubo gente que le agradó, pero muchos que la rechazaron. Y él además trató de llevar adelante una gran cruzada contra los sindicatos en lo que él llamaba la modernización de Francia, y por qué los trenes tenían 2 choferes cuando ya eran trenes prácticamente automatizados, que a lo más necesitaban un supervisor a bordo. Y trató de reformar el sistema educacional, y tuvo una enorme cantidad de huelgas, y el entusiasmo y la fuerza con la que llegó al gobierno se fue desgastando, y salió bastante maltrecho. De hecho, digamos, perdió las elecciones, lo cual ya él fue a la reelección. Sí, ahora fíjate que es bien paradójico lo que pasó con Nicolás Sarkozy. Yo tengo una visión de Nicolás Sarkozy al principio de su gobierno, cuando él convoca a 12 premios Nobel, los 12 estadounidenses, uno de origen indio, Amartya Sen, pero que ha vivido largo tiempo en Estados Unidos, y el otro Joseph Stiglitz, y les conmina a crear una comisión para cambiar la lógica del crecimiento como la única variable que importaba en el país, y que había que ver cuáles eran las otras estadísticas cualitativas y cuantitativas que podían demostrar mejor si el país estaba subiendo o no estaba subiendo. Tú podías tener perfectamente un país, si tú quieres,
con un guardia personal para cada habitante. Y eso probablemente te hacía crecer el PIB, porque se paga eso, pero nadie podrá decir de que eso es un desarrollo, esa es una falta brutal de seguridad en la sociedad. Y por lo tanto, él pidió a Stiglitz y a Amartya Sen, el informe de Stiglitz y Sen, que es una joya, a mi modo de ver, está en Internet, uno lo puede bajar, el informe de Stiglitz y Sen. Y él, partiendo su gobierno, manda a hacer esta comisión para no ampararse solamente en el crecimiento, sino que él introduce la variable del desarrollo. Y el desarrollo es multidimensional y abarca muchas otras cosas más y quiere que se diga a ver cuáles son las variables que debemos tener en cuenta para poder decir que estamos en mejor pie en términos desarrollados. Y esa partida fue extraordinaria desde el punto de vista cualitativo, enseñado en todas las universidades, repetido hasta la saciedad, hasta que, como tú muy bien lo decías, empiezan a salir, sobre todo para su reelección, empiezan a salir todas estas informaciones que tienen que ver con financiamientos de campaña, que tienen que ver con un montón de otro tipo de conflictos de interés, donde mete a personas que de alguna forma lo representaban. ¿Cómo se da esa diríamos, alternancia entre una persona que viene desde el mundo de una derecha liberal, que hace cosas que no había hecho nadie de derecha hasta ese momento, de revisar, por ejemplo, variables económicas que son tomadas, por lo menos aquí en Chile, como sacrosanta, y sin embargo, caer después en fenómenos como la típica corrupción que afecta a prácticamente todos los países? Es cierto, y básicamente él no fue capaz de traducir en términos prácticos muchas de sus propuestas o sus ideas, y por lo tanto este concepto de medir la riqueza de otra manera y estos asesores tan insignes que tú has señalado no tuvieron mayor reflejo en los hechos. Y el nivel de conflictos y de huelgas que tuvo Sarkozy fue enorme y no logró imponer muchas de las reformas y tuvo que echar pie atrás, y la modernización, que muchos llamaron americanización de Francia, no prosperó. Por ejemplo, frente a los sindicatos, Sarkozy pretendía debilitar los sindicatos y darle mayor capacidad de negociación al individuo, un poco como en Estados Unidos, que cada cual pelea por su contrato. Bueno, eso va totalmente contra la tradición política de grandes sectores en Francia, y se estrelló contra ese muro y no lo pudo franquear. Pero mientras hacía eso, entró en una serie de negociaciones, entre otras con doña Liliane Bettencourt, la heredera del imperio L'Oréal, y que se le acusó de haber recibido cientos de millones de euros de ella que él había volcado a la política, cosa que, por lo cual fue juzgado y no se le encontró culpable. Logró zafar, si se quiere, y fue declarado inocente de ese cargo, pero se fueron, como tú señalaste, sumando una acusación tras otra, y esta vez lo condenaron por haber tratado de influir sobre un juez al cual él le ofreció un puesto importante que al juez le interesaba, a cambio de información sobre algunos dossiers en los cuales se le estaba juzgando. Y esto se salió a la luz a propósito que la policía estaba investigando por un caso anterior a Sarkozy y por esto se le llama el caso de las escuchas. Interfieren los teléfonos que además, si tú no estás en negocios turbios, eran todos teléfonos que estaban con nombre falso, con direcciones falsas, para que no se pudiera establecer quiénes eran, pero claro, la policía lo logró y a partir de eso comenzó a recabar una gran cantidad de antecedentes y, entre otros, y es por lo que se le va a juzgar a mediados de marzo, que él rompió absolutamente los límites que le están permitidos a los políticos destinar a sus respectivas campañas, y que esto lo escondió en su partido con una serie de recibos
mira, de lo que lo acusan, yo creo que en la mayoría de los países el financiamiento de la política es como en las novelas de misterio, se dice chercher la femme, es decir, busca a la mujer para encontrar la causa del crimen. Acá es chercher l'argent, es decir, busca el dinero porque eso te va a llevar en tantos casos a irregularidades. El financiamiento de la política ha hecho caer a tantos políticos, tantas situaciones complejas en todo el mundo. Por lo tanto, digamos, en ese sentido, lo que está ocurriendo en Francia no es una excepción, salvo que hasta ahora los presidentes estaban bastante blindados. Y esta es la primera vez que uno es condenado a prisión firme tras las rejas, aunque yo no quiero hacer vaticinio, pero yo dudo que lo cumpla. Yo creo que él va a apelar, tiene excelentes abogados y probablemente ya es un año tras la reja, va a conseguir de que esto se lo den, si no se lo remiten, que sea un año de arresto domiciliario nocturno, por decirte, es decir, lo va a llevar a su expresión mínima y bueno, veremos qué es lo que pasa a mediados de marzo. Pero de todas formas es un antecedente interesante que un expresidente, y ojalá sea así en todo el mundo, los peruanos nos han dado una lección sobre esto, qué es lo que le pasa a los expresidentes cuando tienen manejos turbios. Oye, ¿y qué es lo que ha dicho el presidente Emmanuel Macron de todo esto? ¿Dijo algo? Emmanuel Macron mantiene el silencio más absoluto. Macron tuvo cooperación con Sarkozy, sí, pues, cooperación política, y por supuesto, por eso pregunto. Claro, Macron se quiere mantener absolutamente al margen. Yo creo que Macron, si tuviera que usar una frase, diría: dejemos que las instituciones funcionen. Me imaginé que iba probablemente a contestar algo así. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien.